¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, naranja origen España, malla 4 kilos por solo 4,36 €. El kilo sale a 1,09 €. Ahorra un 37%. En Carrefour, poder elegir es poder ahorrar. Abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 9 a 22 horas. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Pues cuando son las 11:08 de la mañana abrimos una semana más este viernes Foro Directivo en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Y esta mañana nos acompaña una de las grandes compañías referentes del mundo de la belleza. Se trata de Estée Lauder, que fue, pues una mujer, o la primera mujer empresaria casi en el mundo de la belleza, ¿no? Ella y su esposo fundaron la empresa en el año 1946 con 4 productos de belleza originales y un impulso para el éxito que no conoció fronteras en aquel momento. Se adelantó a su época en todos los sentidos y es que desafió convencionalismos y tuvo una persistente pauta, ¿no?, con ese modelo de negocio que ha continuado su familia. Y más allá de la industria de la belleza, es que la familia Lauder siempre ha ejercido un significativo impacto social a través de su generoso apoyo en las artes, en la educación, en la salud y también en otras áreas. Y esta manera de hacer empresa ha hecho también que detrás de este grupo estén personas, ¿no?, estén también ese talento necesario, ¿no?, para ir sumando cada paso que se da cada día, ¿no? Y hoy hablamos precisamente de personas y de talento, porque fíjense, ¿qué pensaría la fundadora de la marca, adelantada en su tiempo sobre el talento, las personas, y también sobre ese capital social? Aquel talento de entonces, no sé si sería el mismo, tal y como lo conocemos ahora. Quizá esta compañía, como decimos, fue adelantada en su tiempo, quizá ya tuviera una versión innovadora de lo que era el talento por aquel entonces. Pero para hablar de talento, porque esta empresa, que ustedes sepan, es una de las mejores empresas para trabajar, así se ha reconocido hace unas semanas, o lo reconocía en un premio Infojob. Y para hablar precisamente de talento, de esta compañía, de lo que ocurre por dentro, con las personas, tenemos a María Allende. Ella es directora de Recursos Humanos de Estée Lauder para
España y Portugal. María, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué oye, tal todo? encantada, encantada de estar aquí. Joder, que vaya Encantada. presentación más bonita. Te ha gustado, gracias. fíjate, pero es que yo siempre me gusta de saber dónde venimos para saber dónde estamos, ¿no? Porque esta mujer fue una pionera en lo que hizo, ¿no? En su momento, ¿no? Y fíjate que hablando de talento de las personas, de seguir adelante, ¿no? Con esa convicción que ella tenía, ¿cómo vería María el talento? ¿Cómo lo definiría ella en aquel momento? ¿No? Era verse en la mente de ella en 1946. ¿Tú crees que lo definiría de la misma manera? Pues yo estoy segura que sí. Fíjate, porque uno de los mensajes que ella siempre lanzó y que sigue estando muy presente en la compañía es que todos aquellos que trabajemos en Estée Lauder seamos capaces de llevar lo mejor de nosotros mismos al resto y en todo lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que lo seguiría manteniendo. O sea, es algo que ha estado muy metido en la cultura y muy embebido en la cultura de Estée Lauder y que a día de hoy sigue estando. O sea, que yo creo que si la preguntáramos hoy sobre la generación Z o los millennials y qué opina, ¿no? Seguiría transmitiendo, yo creo que a estos jóvenes que se están incorporando a día de hoy al mundo laboral este mensaje, sin duda. Ajá. ¿Qué tiene esta compañía? Ahora hablamos de la generación Z, ¿no? Del talento de hoy en día, de la innovación también, pero ¿qué tiene esta compañía para ser una de las mejores compañías donde trabajar, María? Pues tiene un legado que yo creo que dejó la señora Lauder de valores muy fuertes, valores enfocados en el respeto, en la confianza, valores familiares, porque no deja de ser una empresa familiar y esto al final en el día a día se nota, ¿no? Por los valores que impregna en la organización. Y tenemos pues un ambiente muy bueno, muy sano, muy abierto, una comunicación muy abierta, no es nada jerárquica la compañía, todo el mundo puede sentirse uno mismo, puede expresar sus ideas y yo creo que esto hace que hay oportunidades de desarrollo también, ¿no? Y todo esto hace pues un conjunto de cosas que te hacen que la gente esté muy comprometida con la compañía, sea muy fiel y tengamos poca rotación. María, ha cambiado mucho el talento en los últimos años porque evidentemente en los últimos 25 años hemos tenido un desarrollo hasta nuestros días que ha sido, tú lo ponías, ¿no? Encima de la mesa, ¿no? Esta generación Z que llega ahora a las compañías, decías tú, compañías jerarquizadas, ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso, no quieren compañías jerarquizadas. ¿Qué quieren? ¿Cómo es esta generación de nuevo talento que se acerca hasta las empresas? Pues ha cambiado muchísimo. O sea, al final, si tenemos en cuenta las características de la generación, bueno, de los baby boomers, de la generación X, de los millennials y la actual... Casi ahora nos hemos perdido de generaciones ya, ¿no? Sí, total. Y bueno, y ahora viene la alfa, es la siguiente que llega, ¿no? Entonces, bueno, si ponemos un poco el foco, ¿no? En la generación Z, que para situarlo son aquellas personas que han nacido entre el 97 y el 2012, más o menos, que tienen, bueno, pues que se están incorporando ahora al mundo laboral. Son personas con unas características muy diferentes, ¿no? Son mucho más creativos, valoran mucho más, tienen un enfoque más de emprendimiento, no quieren tener jefes. Fíjate, tengo un dato aquí que traía que el 72% en una encuesta que se ha hecho hace poco no piensa recibir órdenes de un jefe nunca. El 72%. 72%. O sea, esto ya te da una pista, ¿no? Del tipo de persona con la que estamos trabajando, ¿no? A día de hoy. Luego valoran mucho más la sostenibilidad y el impacto social. Otro dato interesante que a mí me llamó mucho la atención es que el 60% quiere un empleo que impacte en el mundo. O sea, valoran mucho, ¿no? El incorporarse en una empresa que tenga impacto social en la sociedad. Por supuesto, son nativos digitales, valoran mucho el mundo de la tecnología, pero luego tienen una peculiaridad y es que también valoran la privacidad. A diferencia de los millennials, que eran mucho más sociales y que exponen todo en las redes sociales, la generación Z sí valora la privacidad porque ha aprendido el impacto que tiene eso, ¿no? En las redes sociales. María, claro, estamos hablando de muchas generaciones, pero para que todos los oyentes lo sepan, la generación Z se sitúa entre qué años de nacimiento, más o menos. 97 y 2012, más o menos. O sea, que tienen ahora alrededor de unos 25 años, ¿no? Aproximadamente por ahí, sí. Dentro de esas características que hablas tú del talento, de lo que ellos quieren, claro, hay que conjugar, ¿no? Conseguir esa armonía y convivencia entre otras generaciones que, bueno, que ya están ahí, ¿no? Generaciones como la nuestra. Y generaciones también intermedias, ¿no? Que llamamos, ¿no? Decías tú, van a venir la alfa, va a venir la Z, la X, van a venir un montón de generaciones. ¿Cómo se conjuga esta armonía entre todas estas generaciones que llegan a trabajar a una compañía? Pues yo creo que la principal clave, son dos, ¿no? Una generando una cultura de comunicación abierta,
en la que todo el mundo pueda expresar sus ideas, tanto las generaciones anteriores como las nuevas que se están incorporando. Y promover también una cultura de colaboración. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Que no se aíslen las generaciones. Oye, pues los mayores, permíteme la expresión, por un lado, la generación Z por otro, ¿no? Yo creo que crear entornos de colaboración enriquece a todos y hace que todos aprendan, ¿no? Nosotros en Estée Lauder tenemos un programa que me gustaría compartir que se llama Reverse Mentor, que precisamente es el hacer la mentoría inversa, y lo que hacemos es que la generación Z nos hace de mentores a los directivos. Es decir, nos enseñan pues cómo funcionan, cuáles son las tecnologías que utilizan. O sea, por ejemplo, ChatGPT a mí me lo enseñaron en este programa. O sea, yo no lo conocía y me lo descubrieron, ¿no?, en este programa. Entonces, esto enriquece muchísimo. Entonces, crear entornos de poder hacer mentorías yo creo que hace que unas generaciones aprendan de otras y esta es un poco la clave. Eso es importante, ¿no?, la interacción entre muchas generaciones. Pero claro, hay esta generación Z de la que se habla mucho, de la que se habla que tienen cierta movilidad, ¿no? Ellos pensar que se tienen que quedar en un puesto durante muchos años no les parece, no es su ideal, ¿no?, de puesto de trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar esa retención, ¿no?, de ese talento que llega hasta las empresas y que de repente a lo mejor se quiere marchar, María? Yo creo que lo primero es, y lo más importante es analizar y entender qué quiere esta generación. Y como decía antes, al final valoran muchísimo. Lo que más les motiva es la flexibilidad, trabajar en entornos diversos, parece mentira, pero es algo que les motiva muchísimo, que tenga impacto en la sociedad, y que le propongas nuevos retos, nuevos horizontes constantemente para que se sientan dinámicos, ¿no?, dentro de una compañía. Entonces, yo creo que estas son un poco las claves que hay que trabajar para poder conseguir retener este talento. O sea, si no generamos entornos flexibles, si no tenemos teletrabajo, si no generamos o no trabajamos la diversidad y la igualdad o la sostenibilidad o aspectos como estos, no vamos a conseguir retener este tipo de talento. Entonces yo creo que es muy importante que las organizaciones entendamos qué necesitan y qué les motiva a estos jóvenes nuevos. ¿Tú qué recomendaciones darías también? Porque es importante, ¿no?, tener recomendaciones de una de las compañías, como decimos, donde mejor valor está a la hora de trabajar, una de las mejores compañías para trabajar como es Estée Lauder, pero ¿qué recomendaciones darías a las organizaciones o a las empresas para que se adapten en este camino, ¿no?, para aprovechar precisamente el máximo talento de esta generación Z? Pues está un poco en el hilo de lo que te comentaba, ¿no? O sea, al final no le podemos dar la espalda a esto que está entrando en las organizaciones. Tenemos que analizarlo, entenderlo y saber qué les motiva. Y fíjate, Darwin, en el capítulo 5 de su libro El origen de las especies, decía, ¿no?, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y yo creo que esto es un mensaje súper potente para las organizaciones. O sea, al final tenemos que adaptarnos al cambio porque si no, pues no vamos a ser capaces, ¿no?, ni de atraer ni de retener este talento. Pero te iba a decir, tanto ellos al cambio como nosotros. Los dos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Fíjate qué pensaría ella, ¿no? Comenzamos hablando de Estée Lauder, de ella, de la mujer, ¿no?, que en un momento fue la primera, como decimos, empresaria, ¿no?, en lanzarse al mundo de la belleza. Claro, no sé cómo retendría ella el talento en aquel momento. María, ¿cómo lo vería en aquellos años? En los años, fue 1946 que decíamos. ¿Cómo sería el talento entonces? ¿Cómo sería, María? Bueno, pues completamente diferente. Claramente ha evolucionado muchísimo. Pero yo creo que al final los pilares, en una compañía como esta, los pilares han seguido manteniéndose siempre los mismos, pero se ha sabido ir adaptando a cada tiempo, a cada momento. Fíjate, incluso en el mercado, ¿no?, de cara a los clientes. Oye, la compañía ha sabido adaptarse a cada nueva época que ha venido, venta online, se ha digitalizado. O sea, pues esta es un poco la clave del éxito, ¿no? Yo creo que adaptarse o morir, dicen, ¿no? Y también tener ese compromiso, ¿no?, de pertenencia también a las empresas, del trabajo bien hecho, ¿no?, de que se sientan colaboradores o colaborativos en este sentido, ¿no?, en todo el desarrollo de lo que es el modelo de negocio de las compañías. Yo creo que eso también es importante, ¿no?, para que se sumen, como decimos, ¿no?, se sumen a esa retención del talento. Pues María, muchísimas gracias.
por acompañarnos. No sé si quieres decir algún mensaje más, hablando de esta compañía, de la mejor compañía para trabajar en España, hacer alguna recomendación más o algún mensaje que quieras dejar en este foro directivo para esas generaciones que se acercan, ¿no?, y que pueden estar escuchando lo que va a ocurrir, ¿no?, en los próximos años con los, en este caso, el sector de los recursos humanos. Bueno, pues que yo creo que sin ninguna duda Estée Lauder es una gran compañía en la que trabajar. Apostamos por la diversidad, sostenibilidad, flexibilidad, todo lo que he comentado, ¿no? Estamos en el camino de adaptarnos para conseguir atraer ese talento, y que también yo creo que es un entorno muy bueno y muy potente para que esas nuevas generaciones también aprendan de los valores y las formas de trabajar de las generaciones anteriores, ¿no? Que yo creo que es un enriquecimiento mutuo, y nosotros tenemos un ecosistema en el que promovemos eso, o sea que animo a todo el mundo a que... que sean curiosos y que descubran, que también hay muchas cosas por descubrir todos los días. Pues un placer, María. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bilbao, 14. Barcelona, 18. Sevilla, 18. Logroño, 14. ¿Cuánto sale? ¿Ida y vuelta o solo ida? Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos. 128 euros. 4 fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro. ¿Viajar en Renfe? No. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando, porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué significa el mercado de viviendas de lujo en nuestro país? ¿Cómo se invierte en estos activos? ¿Qué tipo de proyectos se están promoviendo? Este jueves, a partir de las 11 de la mañana, les damos la respuesta en una edición especial de CONIDE Inmobiliario, con el patrocinio de Premium Real Estate Summit. ¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La gran mayoría de los españoles ha comprado alguna vez en los grandes almacenes del Corte Inglés, pero han pensado a qué se debe el nombre y cuál es su origen. Se lo contamos.
Tiene su nombre por una pequeña sastrería fundada en 1890 y situada entre las calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, en el centro de Madrid. Ramón Areces Rodríguez, avalado en 1935 por César Rodríguez, su tío, compra esta sastrería y aquí comienza el crecimiento de una de las empresas más icónicas de nuestro país. En 1939 adquieren un local de la calle Preciados número 3 y en 1940, cuando el negocio contaba ya con 7 empleados, Ramón Areces constituye la sociedad El Corte Inglés con su tío como socio y presidente de la compañía. Previamente, Ramón Areces emigra a Cuba para trabajar en una tienda de tejidos y poco a poco consigue hacerse un nombre entre los almacenes de la época, como los llamados encantos de Cuba. Entre ascenso y ascenso viaja a Nueva York para seguir aprendiendo no solo del sector textil, sino también del mundo de los negocios. De vuelta a España, compran la sastrería y en 1940 constituyen El Corte Inglés. Entre 1945 y 1946 contaba ya con 5 plantas con unos 2.000 metros cuadrados. Pero sin duda, los años clave de triunfo fueron los 60, la edad de oro del Corte Inglés que les llevó a extenderse por toda España. El 8 de junio de 1995, El Corte Inglés sería el nuevo dueño de Galerías Preciados. El ministro de Comercio en esos años, Javier Gómez Navarro, lo anunció y, según comunican las crónicas del momento, pagó 30.000 millones de pesetas por los activos operativos de la empresa, además de comprometerse a recolocar a 5.200 empleados de los 6.900 actuales. Así es como se creó la empresa El Corte Inglés. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:27 de la mañana, ahora menos en Canarias. Abrimos nuestro Foro Empleo para cerrar la semana aquí en Capital Intereconomía, no perder las buenas costumbres, mirar al mercado laboral, hablar del mercado laboral, debatir sobre el mercado laboral. Con Marisa Cruzado, socia en CVA, Comunicación en Valor Añadido. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí deseando volver por la radio todas las semanas. Viendo los acontecimientos. Enseguida hablo contigo y hablo con José Canseco sobre, que estará al caer, sobre los acuerdos de investidura, lo que a materia laboral se refiere, que hay varias cositas, con el salario mínimo, con los permisos de maternidad, con la jornada laboral, con incentivos a las empresas. Hablamos también de la inteligencia artificial, de los perfiles más buscados y los empleos que va a crear, según el último análisis de Gartner. Luego lo vemos, pero si se acuerdan nuestros oyentes, la semana pasada hablábamos del mercado laboral francés, lo comparábamos con el mercado laboral español, cómo estaba, qué podíamos copiar, qué se está haciendo bien allí, qué se está haciendo mal, cuáles son sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades, etcétera. Pues si vamos a hacer lo mismo con el mercado laboral alemán, para ver si es oro todo lo que reluce. Ha sido un mercado laboral que hemos puesto siempre como ejemplo y que había que parecerse a Alemania en cuanto a empleo, en cuanto a salarios, en cuanto a productividad. Vámonos hasta allí, a ver cómo está la cosa. Lidia Conde es periodista y analista de la economía alemana. Lidia, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Igualmente desde Alemania, ¿no? Sí, cerca de Stuttgart. ¿Cuánto tiempo? Vivo en una población cerquita de Stuttgart. ¿Cuánto tiempo llevas por allí? Llevo, pues, desde 1992. O sea, hace ya más de 30 años. Oye, sí. ¿Cómo ha cambiado la cosa, laboralmente hablando? ¿Cómo está Alemania ahora mismo, Lidia? ¿Cómo está el mercado laboral alemán? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus problemas? ¿Qué tasa de paro tienen, por ejemplo? Sí, pues mira, la idea esta de que en Alemania hay mucho trabajo es cierta. Hay mucho trabajo. Entonces, el problema en este momento no es falta de trabajo, sino el problema es en este momento que no hay gente que trabaje. O sea, faltan sobre todo especialistas. Y ahí la cuestión es cómo resolver ese problema. Ya. Entonces, bueno, se barajan varias posibilidades. ¿Qué se baraja? Mira, primero decir que si comparamos la economía alemana y la economía española, más o menos tenemos una distribución del PIB
similar. Es decir, en el caso de Alemania, pues un 1% sería agricultura, el 24% industria y el 70% es el sector servicios, ¿no? Entonces, la fortaleza de Alemania, si lo comparamos con España, es esa industria. Es un 24%, algo más que en España, pero hay que tener en cuenta que en Alemania tenemos en lo que es pequeñas y medianas empresas que dan mucho trabajo, que son muy fuertes en sus respectivos sectores y que son muy fuertes en la economía global. Entonces, dan trabajo, dan mucho trabajo especializado y bien remunerado. Entonces, esa es la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema de personal, de especialistas, faltan especialistas, y entonces ahí es lo que plantean en este momento los 5 sabios, o sea, los expertos que asesoran en el Consejo de 5 sabios que asesoran al gobierno alemán, y en este momento, en su informe de otoño, pues han hecho un estudio, un análisis, ¿no? Y ver qué soluciones hay. Entonces, está el tema de los emigrantes, el tema de las mujeres y el tema, por ejemplo, de los trabajadores que están en paro y que una tercera parte de la gente que está en paro son desempleados de larga duración. Y eso es también ahí un problema. Sobre esto que estabas diciendo ahora, Lidia, esa falta de personal cualificado. Esa falta de personal cualificado, ¿la inmigración da para cubrirlo? ¿Llega para cubrir esos puestos de trabajo que no se cubren? Y otro, el tema de la mujer en el mercado laboral. Hay ciertas críticas, quejas con los incentivos que tienen, te leía esta semana un artículo, las parejas cuando uno de los 2 miembros no trabaja. ¿Cómo está aquello? Sí, mira, te lo explico. Alemania tiene una natalidad baja y la idea principal desde hace unos meses es ilegales o irregulares, no especialistas, sí. Es decir, vamos a traernos del mundo especialistas en su campo y fomentar eso. Y luego parar, de algún modo, la inmigración. Primero, los solicitantes de asilo político que no tienen perspectivas porque proceden de países a los que no se les reconoce el asilo político, no se les reconoce que son perseguidos o hay guerra, conflictos, etcétera, pues se va a tratar de rechazarlos. Es decir, de acelerar los procesos, ¿no? Es un poquito esa idea. Ilegales o irregulares no, especialistas sí. Especialistas sí a través de lo que es la Green Card, Opportunity Card, que son un sistema de puntos para que los extranjeros desde sus países de origen puedan acceder al mercado laboral. En cuanto a la inmigración, la pregunta que tú hacías, ¿no? En Alemania el porcentaje de extranjeros es relativamente elevado, es del 13%, en ciudades como Berlín es del 24%, y las personas con procedencia extranjera es de casi el 30%. Entonces, ¿cómo resolver la falta de especialistas con emigrantes? ¿Cuáles son las propuestas del gobierno? Quien no tenga derecho a asilo político debería salir de Alemania en cuanto antes. Agilizar el rechazo de solicitudes de asilo infundadas. Se propone introducir una tarjeta para comprar en lugar de transferir dinero a los solicitantes de asilo, con la idea de reducir el estímulo a la inmigración, y quienes tengan perspectivas de quedarse en Alemania porque proceden de países en guerra o inseguros, se quiere fomentar la integración y el acceso al trabajo. Es decir, mejor integración y más trabajo para inmigrantes que viven aquí.
Y luego otra cuestión, por ir avanzando en algún aspecto más. Productividad. ¿Cómo está la productividad? Siempre se ha puesto aquí en España el ejemplo de Alemania como país al que hay que asemejarse. Sí, es uno de los 20 países con mayor productividad del mundo. Pero por delante de Alemania están, por ejemplo, Austria, Bélgica, Holanda, Suecia, Irlanda, Suiza y Estados Unidos. Pero es un país productivo, competitivo, a pesar de que también surgen críticas, ¿no? Pero en principio es un país productivo y que sobre lo que comentaba antes de esos puntos fuertes, ¿no? En el tejido industrial, la mediana y la pequeña empresa que produce productos únicos, muy competitivos en el mundo global, ¿no? Y eso exportan mucho, dan mucho trabajo y bien remunerado. O sea, bien remunerado. ¿Los salarios cómo están en Alemania? Pues mira, en el 2023 el incremento fue del 6%. El promedio de lo que se gana son 4.105 bruto al mes, pero neto 2.500. ¿De media? Entonces, sí, exacto, el promedio. Hablamos, o sea, el promedio es de 4.000 euros, pero ¿qué te queda? Neto 2.500. Entonces, el impuesto sobre el trabajo de cuando tienes un sueldo bruto de 40.000 euros anuales es del 20%. Pero luego, claro, hay que sumar, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social, que es del 14%, está el seguro llamado de dependencia para mayores, que es del 3,4%, el de jubilación, que se reparten los empresarios y los trabajadores, y que es del 9,3%, bueno, en total 18,6%, 9,3% empresario, 9,3% el trabajador. Hablando de jubilación, Lidia. Dime. Sí. No, que cuando se plantea, es decir, cuando yo estoy en España, siempre me dicen, uy, los alemanes son ricos, uy, los alemanes ganan mucho, uy, los alemanes... ¿Eso no es verdad o qué? Son de oro y se jubilan de oro, y no es así. Es decir, que bruto, 4.100, neto 2.500, pues ahí lo vemos, ¿no? Y el tema de la jubilación. Sí, por terminar por ahí, Lidia, ¿a qué edad se jubilan los alemanes y cómo está el tema de las pensiones allí? ¿Preocupa o no? Sí, bueno, pues mira, se financia a través de los ingresos obtenidos por el seguro de jubilación, más, claro, dinero del Estado. Entonces, también interesante para mí es el dato. La idea que tenemos del jubilado de oro, ¿no? Sí. El promedio en Alemania es de 1.380 euros. ¿Vale? Sí. Entonces, el 48% del sueldo medio, tras 45 años de cotización, 45 años de cotización. Dan esos 1.380. Son datos actuales, es decir, el promedio neto, no bruto, el promedio neto de lo que cobra en Alemania un jubilado, un pensionista, es de 1.380. Vale. Sí. Vale. Y a pesar de eso, porque el dato, o sea, si se compara con Alemania, con España, ese porcentaje es más elevado, o sea, el porcentaje del sueldo, pues ahí vemos, pues bueno, los jubilados no son de oro y bueno, y a pesar de todo eso, los 5 sabios, consejo que asesora al gobierno alemán, que dice el sistema de pensiones no se mantiene, ¿no? Entonces, por un lado, las quejas, la jubilación no alcanza para vivir. Sí. Cada vez menos personas pagan por cada vez más
mayores, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué se propone? Se propone cotizar hasta los 68 años o más, cotizar antes, o sea, a través de fondos públicos desde la infancia, que las mujeres trabajen más y que los emigrantes que puedan, que trabajen. Pues me quedo con esa receta y les pregunto a mis contertulios ahora a continuación si se quieren copiar o no, se quieren cambiar o no por el mercado laboral alemán. Lidia Conde, periodista y analista de la economía alemana, gracias por los datos, por las referencias, las explicaciones de cómo está Alemania. Seguimos atentos a que nos cuentes otro día más cosas. Gracias por estar en Radio Intereconomía. Lidia, un placer. Encantada. Gracias. Hasta igualmente. Pronto. Bueno, Marisa ya está con nosotros. José Canseco, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días. Muy buenas. ¿Te cambiarías por un alemán, laboralmente hablando? Siempre me hace la pregunta difícil, Marisa. No puede ser. Pero porque eres muy listo y sabes contestar siempre. Sí, pero no. A lo de listo, por supuesto que no. Con lo que nos ha dicho nuestra invitada, sí, pero no. O sea, en activo sí, jubilado no. En activo sí, jubilado no. Ya te lo he dicho. ¿Por qué? Porque la tasa de cobertura de la jubilación en Europa más o menos está en un 52%, la de España, la cola bienal, está en un 64,2%. Es decir, cobramos más cuando nos jubilamos en proporción al salario de antes de jubilarnos. Con lo cual es un problema para nuestro sistema de pensiones. Sí. Gordísimo. Importantísimo. Hay muchas claves, Lidia, que luego comentamos. Por cierto, no estuvisteis el otro día aquí, pero hablábamos del mercado laboral francés, como ya os he contado. ¿Está mejor el mercado laboral francés o el alemán? Por lo que tú conoces. Te sabría decir ahora, pero tengo la sensación de que el mercado francés hoy es más dinámico que el mercado alemán. ¿Sí? Sí. ¿Cómo has visto en general, no solo en industria. Ahora te pregunto más cosas. ¿Cómo has visto tú, Marisa, lo que nos ha contado Lidia? Bueno, es una radiografía muy interesante y se nos ha caído, yo creo que un poco el mito, ¿no?, que tenemos sobre la fortaleza, ¿no? Porque estamos, según lo que ha ido comentando, bastante en línea con lo que se está haciendo, ¿no? Lo que sí me da un poco de envidia, fíjate, es la claridad con la que se plantean una estrategia, pues con ese comité asesor, con ideas muy claras y sobre todo sin tener miedo de exponer cuestiones que aquí en España, porque está todo tan politizado, no somos capaces de a veces poner sobre la mesa sin que salten todas las armas y te tachen de cualquier cosa, ¿no? Que es todo lo relacionado, por ejemplo, con el tema de la emigración. Incluso yo creo que estando todos de acuerdo en que la emigración puede aportar valor o aporta valor, pero hay que organizarla y estructurarla de una manera que de verdad se consiga la integración y se conviertan en personas miembros de la sociedad con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones y aportando ese valor, ¿no? Yo creo que cuando se exponen este tipo de cuestiones en España, pues políticamente no está bien visto, ¿no? Y creo que en Alemania las cosas las tienen más claras y conseguirán que los inmigrantes que estén primero ellos viviendo mejor, que es un poco el objetivo de emigrar, digo yo, pero además aportando valor al país, ¿no? Que es lo que nosotros deberíamos conseguir, y todo por la vía del subsidio y de la subvención, pues muchas veces no se consigue eso y se genera, bueno, pues efectos perversos, ¿no?, digamos. Y yo creo que ahí deberíamos quizás sí aprender un poquito a solucionar los temas de manera rigurosa. Sí, bueno, un poco siguiendo a Marisa, estrategia a largo plazo, ¿verdad, Marisa? Claro. Es clarísimamente estrategia de país, luces largas, llamarlo como queráis, visión a largo plazo y no cortoplacismos, 4 años o incluso menos, ¿vale? Yo creo que difiero solamente de una de las cosas que ha dicho Lidia, y es que los alemanes no son ricos, eso es un mantra, ¿no?, y tal. Pero, hombre, están cobrando 40.000, lo ha dicho ella, de promedio unos 40.000 euros. 2.500 netos al mes. Unos 40.000. Aquí el neto medio que está en 1.000... El neto no lo sé, pero el bruto... Pues sí lo sé. El neto está... No, tenemos bruto, no lo sé. El bruto está en 2.106, según lo que acabo de buscar. Pues unos la 25, mitad, porque 500. ahí ha dicho que el promedio bruto son 4.000. Eso es. La mitad. Pues unos 4.000. Es decir, estamos en unos 25, 26 brutos al año en España, 12 pagas, y allí están en 40. Hombre, hay un gap, teniendo en cuenta que el coste de la vida en Alemania es muy similar al español. ¿Ah, sí? Es muy similar al español. El otro día hablaba con un compañero vuestro de aquí de Intereconomía y me decía que tenía a su hijo, no vamos a decir el nombre, pero que tenía a su hijo en Alemania, que cuando estudiaba aquí en una universidad privada en España le costaba la estancia compartida, con gastos compartidos, con baño compartido, unos 850 euros al mes, y en Alemania, que está en una universidad, un centro privado, le está costando 300 y pico euros al mes el primer año
la matrícula gracias gratuita. ¿Ok? Comparemos eso, con el coste de vida que hay allí y con el poder adquisitivo que hay allí. Esas son las cifras. Fíjate, pensaba yo la inmigración. Cuando nos hablaba en Lidia de los jubilados, que no cobran mucho, bueno, no sé si parece mucho o no tengo el dato de España, pero son 1.380 netos. Decía, pues es entendible que esos jubilados se vengan a España si el coste de vida es más barato, ¿no? A lo mejor con 1.380 en Alemania, pensando que puede ser más caro el nivel de vida allí, pues no le llegaba, pero en España con 1.380 pues eran capitanes generales, los jubilados. Pero hay un componente de ahorro, perdona. Sí, claro. Componente de ahorro, bueno. Durante la vida. Y yo creo que activa, lo que les atrae, aparte del componente de ahorro, también es la calidad de vida que tenemos aquí, clima, que lógicamente no es lo mismo que estar allí. O sea, yo esa parte la entiendo, pero obvio, perfectamente. Como dirían de la generación Z, es obvio, exactamente, es obvio, ¿no? Pero fíjate que hay una cuestión que me encanta que haya puesto sobre la mesa, todo el tema de la inmigración y del enfoque de estos colectivos no desfavorecidos, el tema de las mujeres, etcétera, los parados de larga duración. Fijaros que hay una oportunidad ahora clarísima de aprovechar todas las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial para establecer mecanismos que integren datos de movimientos de personas, de migración, de colectivos vulnerables, con formación, y poder todo eso meterlo en una caja negra de inteligencia artificial y buscar soluciones que ayuden a integrar a estas personas en el mercado de trabajo, facilitándoles una formación adecuada a sus perfiles, adecuada a la demanda de las empresas, que esto es tan importante. La inteligencia artificial lo puede hacer, lo hace en otros sectores de actividad, solo tiene que alzarse una voz desde los ámbitos de asuntos sociales y los ámbitos de empleo de los países para que se invierta más en aplicación tecnológica a dar soluciones a estas cuestiones, ¿no? Ahora el foco está en seguridad, en defensa, en Hacienda, si queréis, para pagar los impuestos, para que nadie se escape. En sanidad incluso también se está utilizando mucho aplicación de tecnología. Pero desde el punto de vista de empleo, imaginaros la potencia que podría tener un SEPE, un servicio de empleo de cualquier comunidad autónoma, que pudiera aunar los perfiles de las personas que están solicitando empleo con la oferta formativa, con la necesidad de perfiles de las empresas. Y eso, con inteligencia artificial, se puede hacer rápido y de manera eficiente. Venga. Nadie está pensando en Puestos eso. a pedir. Vamos con la investidura de los acuerdos. Fíjate tú. Por cambiar de tema. Oye, sí, por cambiar de tema. Digo yo, ¿alguien aquí en la mesa duda de que Yolanda Díaz seguirá siendo ministra de Trabajo? No. ¿O sí? Es que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a seguir siendo ministra de Trabajo. ¿Hacemos porra? ¿Tú crees que va a ser? Yo creo que sí. Yo creo que también, pero nunca se sabe. ¿Tú también? ¿De trabajo? Sí. Yo creo que no. ¿De otra cosa? Sí. Lo que pasa es que a lo mejor cambia... Yo creo que ese melón no lo va a querer. A lo mejor cambia de rango de vicepresidenta. ¿A ser primera? Sí. Y yo tengo una probabilidad ahí del 80-90%. Vale. ¿Pero de trabajo? Yo creo ¿De que industria? Puede seguir siendo. Lo veo difícil. Lo veo complicado. Podría ser, ¿eh? O sea, yo no estoy en el despacho, pero... Pues sea quien sea el... ¿Tú estás en el despacho? No. Digo que sea ministro, a tener que lidiar con cositas que anunciaba Sánchez ayer y antes de ayer. Sí. Nueva subida al salario mínimo, que hemos vuelto hoy esta semana a los sindicatos mayoritarios, comisiones sujetas a pedirlo. Reforma del Estatuto de Trabajadores, la reducción de la jornada laboral, que ya la hemos pedido pasar de 40 a las 38,5 y luego a las 37,5 horas, incentivos para que las empresas permitan horarios más flexibles y se potencie el teletrabajo, y se van a incrementar también permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas desde las 16 actuales. Y objetivo, pleno empleo. ¿Esto qué es alcanzable y qué puede suponer un problema? ¿Qué me contáis? Bueno, visto así está muy bien. Sí. Visto así, como carta a los Reyes Magos, me parece estupendo. Pero, bueno, vamos a ver, el tema de la reducción de jornada laboral, el tema de los permisos de maternidad y paternidad, todas estas cuestiones que parecen a veces como secundarias, pero impactan mucho en las organizaciones a la hora de contratar. Claro. Entonces, vamos a ver esto hasta qué punto se puede negociar y se puede trasladar a la realidad de los sectores en los que estamos. Ya hemos hablado, o sea, con un impacto del sector servicios tan amplio, el reducir la jornada laboral es como un poco, ¿sabes? O sea, así como línea general, me parece bastante poco probable que se pueda producir. Estabais vosotros hace 15 días, hablábamos con
Hemeroteca no, con la patronal de hostelería, pero creo que no era hasta ahora, creo que era antes, ya me falla la memoria, creo que era a las 8 de la mañana. Ya la dificultad, nos decía José Luis Ituel, el presidente de Hostelería de España, la dificultad que en un sector como el hostelero tienes esto de la semana de 4 días, a ver cómo organizas turnos, cómo te habrá que cerrar muchos días a la semana para poder abrir los fines de semana, ¿no? Claro, pero yo creo que Marisa, ahora me corriges, Marisa, está diciendo que el qué le parece bien, a mí también. ¿A quién no le parece bien el qué? Pero el cómo y el cuándo... ¿Y dónde se puede? Es lo importante. Es lo importante. Claro. O sea, por supuesto que todos queremos ganar en derechos, pero ¿cuándo se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se concierta? ¿Y en qué sectores? ¿Y en qué momento? ¿En el momento actual? Con los márgenes que tenemos, con los costes que tenemos, no solo laborales, de todo tipo, de materias primas. Quizás no es el momento adecuado, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con los autónomos? ¿Les vamos a seguir incrementando derechos? ¿Vamos a regular realmente el drama que está ocurriendo con los autónomos y con el incremento de cuotas? ¿Vamos a regular la jubilación también? ¿Vamos a incrementar la productividad? Y, por supuesto, no vamos a conseguir pleno empleo en 4 años. Cuidado, depende del nombre que le pongas a los tipos de contrato y lo que hagas con la lista. Está claro. Cuidado. Como los utilices en la estadística. Cuidado con la semántica. Pero hablamos de realidades o de estadísticas. Cuidado con la semántica y donde pongas tú el nivel de pleno empleo, porque si lo pones a lo mejor en un 8% o en un 10%... Perdona, pero eso no es pleno empleo. Depende para internacionalmente no está considerado pero pleno aquí empleo. ha habido hace poco... Estamos entre un 3 y un 4. Aquí ha habido hace poco Sánchez, algún ministro, que lo ponía en el... Sí, lo recuerdo. En un 8,5, si no recuerdo mal. Claro. Sí. Bueno, evidentemente no lo es. Pero bueno, puedes decir, oye, que he conseguido pleno empleo. Para mí es el 10%. Yo creo que no llegaremos a un 8% o un 8,5% de desempleo hasta cerca de 2030. Y luego, si seguimos esta senda. Claro, si no viene otra cosa por medio. Y si vas además al análisis, o sea, el titular está muy bien. Vale, vamos a aumentar las semanas, por ejemplo, el dato de maternidad y paternidad, ¿no? Aumentar las bajas. Vale, estupendo. En vez de 4 meses, 5 números. Vale, genial. Vale, o sea, 5 meses desconectado de tu puesto de trabajo, ¿vale? Con los cambios que se producen hoy en día en todas las organizaciones a caballo de la digitalización. Pero voy a más. Vale, tienes 5 meses cubiertos del bebé, otros 5 meses por tu pareja o lo que sea, 10 meses. Una de guardería. Y a partir de ahí, ¿qué haces? O sea, quiero decir, ¿eso se incentiva? O sea, ¿eso sirve de verdad de incentivo para que aumente la maternidad, que estamos en bajo mínimos en España, etcétera? Porque luego, ¿qué haces con esa criatura el resto del tiempo? Acabas de hablar de los precios de la universidad, hablemos de la educación, es decir, se están tomando medidas que de titular y tal, quedan muy chulas, y está muy guay, pero realmente no están yendo a la raíz del problema, que es que la gente no tiene hijos no solo por los 10 primeros meses de vida de esa criatura. Está claro. Es que luego, ¿qué haces con ella el resto del tiempo? Si solo fuera el problema ese, ¿verdad? Está claro que falta... Claro, pues ya está, solucionado. Pero es que luego tienes que gestionar un montón de cuestiones que no están solucionadas, ¿no? No se está generando la flexibilidad, no se está generando teletrabajo, no se permite a la gente tener una cierta independencia para organizarse sus horarios, por supuesto. En un país de servicios es cada vez más difícil. La educación, en fin, está como está, todo carísimo. Quiero decir que 10 meses de vida son 10 meses de vida, pero a partir de ahí te enfrentas a un pozo muy profundo. Entonces, también el para qué de estas medidas sería menos mal interesante. Que ahora la sanidad va a funcionar fantásticamente con la ministra que nos van a meter. Pero bueno, eso es otro tema. A esa ya la das por nombrada, por supuesto. ¿No? Me podré equivocar, pero ya la doy por supuesto. No, en países como Suecia, Noruega, que tienen periodos de maternidad más amplios y de otra forma, lo que hacen es que durante esos meses que el papá o la mamá no están trabajando y están desconectados, pues hay formación. Entonces yo estoy en mi casa con mi hijo, mi mujer está en casa con su hijo y le dedico un rato por las tardes a la formación que la compañía me está pagando. Incluso te lo agradeces. Precisamente, eso es, precisamente para que cuando me vuelva a conectar, pues oye, no haya una desafección desde el punto de vista de la cultura de la compañía y con el mercado en cuanto a competitividad. Pero hay un tema importante que Lidia ha pasado por encima y que me parece fundamental, que no ha pasado tan por encima en el tema del orden en la inmigración, es muy importante eso para España también. Sí. Y ha pasado por encima por un tema que es el trabajo informal. ¿Okay? El trabajo informal está creciendo, que lo estamos importando de Latinoamérica, de otros países de aquel cono, no tanto de Asia, y que está creciendo muchísimo en Europa, también en España, ¿vale? Y quiere decir que hay trabajos en los que la persona pues no está regulado, no está bajo el paraguas de la administración. Bien porque no cotice, bien porque infracotiza, o bien porque tiene un trabajo
legal escueto, vamos a decir 3 o 4 horas o media jornada, pero luego por la tarde hace otro trabajo o cobran bien o sale del sistema. Eso está creciendo muchísimo. Claro. Hay una corriente muy grande entre los jóvenes de menos de 30 años aproximadamente, es más en determinadas actividades que en otras, pero eso es un problema desde un punto de vista de cotizaciones, como os podéis imaginar, de jubilación, de RPF y demás. Y está creciendo mucho en Europa. Y eso hay que atajarlo de alguna forma, dando flexibilidad, dando orden y atajando todo el paquete, si me permitís la expresión, con una estrategia de conjunto, que es lo que decía la compañera, ¿no? Una estrategia de conjunto y a largo plazo, no solo matando moscas a cañonazos y porque me conviene el titular o la prensa del momento. Marisa, terminas tú. Es que estoy tan de acuerdo que... Por eso nos queremos que tanto. Ahí Oye, está. No podemos decir una mucho pregunta. más. A ver qué te parece. 20 segundos para cada uno. Sí. El tema este que han puesto sobre la mesa de modificar las prestaciones para que sean un poquito más generosas al principio, prestaciones por desempleo, y que luego vayan mermando para incentivar la búsqueda de trabajo. ¿Te parece bien? Pero Así, eso ya sin entrar pasa. en letra pequeña. Ahora mismo, hasta donde yo sé, las prestaciones de desempleo, y he tenido gente desempleada, cobran durante un tiempo y luego se les va bajando ese importe. De la gente de mi entorno... Hay 2 escaleras, me parece que es si no recuerdo más, el 60 y el 50. Claro, digamos, pero no es homogéneo, no es... O sea, que sí, no es todo... Querrán hacerlo más embudo, sí, lo entiendo, ¿no? Querrán hacerlo todavía más evidente. El planteamiento es sobredimensionar al principio. Sí. Yo lo veo bien, te doy mi opinión. Sobredimensionar al principio para que poco a poco se vaya diluyendo y que al final de la carrera del desempleo pues cobres muy poco y necesites trabajar. Para que no te relajes al principio. Y eso es muy buena idea. Bueno, si me queda hasta el final... Es muy buena idea porque en España, como sabéis, hasta que no nos queda un mes o 2, no claro, nos pero luego está el tema del subsidio que también te dan para no sé qué. O sea, hay una serie de cuestiones que están ahí porque no todo el mundo encuentra trabajo, además. Nos vamos. Marisa Cruzado, José Canse, un placer haberos tenido por aquí. Igualmente. Como siempre. A ver si nos invitan más. Eso digo yo. Cuando queráis. Pero quita este tipo de películas porque distraen. Es que no sé qué hay puesto ahí. Se ha cambiado el YouTube solo ahí. Sí, porque llevamos con escenas... no sé qué hay. Se nos ha saltado y es que tengo el mando lejos, entonces no te lo he podido cambiar. Espero que hayas disfrutado de la película. Nos vamos, que llegan las noticias y Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta el lunes. Adiós. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje para ofrecerte el mejor servicio. Al año, circulan 500.000 de trenes en cercanías de Madrid para facilitar tu movilidad, con más de 200 millones de desplazamientos. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Si en el fondo eres de los que prefieren diversificar e invertir en todo tipo de sectores, en Banco de Inversión Global tenemos tu fondo, porque te brindamos apoyo para que inviertas diversificando e invirtiendo en diferentes sectores. Descubre nuestros fondos de inversión en bancobig.es/selección fondos, donde podrás encontrar información relevante como el folleto informativo de cada fondo y los datos fundamentales para el inversor. Banco Big. Nos mueven tus valores. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía? ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.